Hola, bienvenidos a este capítulo número 6 de Pille Esto. El día de hoy tenemos como un especial en el que vamos a hablar como de algunos temas muy importantes de la década de los 2000. Entre estos vamos a hablar por ahí de un director llamado Christopher Nolan. Eh, pues digamos, en el ámbito de Colombia vamos a hablar de el proceso de paz y los falsos positivos. Ya pasando un poco más al internacional, Majo nos contará algo de algunas catástrofes y algo del Bitcoin, ¿qué es eso? Luego vamos a hablar de un producto por ahí que salió en el 2001 llamado el iPod. Y terminando también de una consola de videojuegos que es el Play 2. Y empezando por el director Christopher Nolan, quien también tuvo como una influencia en la industria del cine. Pero ya Matías nos contará un poco más. Bueno, con ello, Christopher comenzó a hacer películas antes de los 2000, pero él se puso a la fama con Memento. Es una película que yo llego a conocer muy bien por un trabajo del colegio que me la hizo ver 35 veces, mínimo. ¿Y por qué es especial Christopher? Él con esta producción se mostró como un buen director y por el uso de los elementos cinematográficos que tenía. Algo que el que nos ha visto Memento, no voy a hacer muchos spoilers, maneja dos líneas de tiempo. Una que el protagonista sufre amnesia a corto plazo, no, pérdida de memoria a corto plazo. Entonces no recuerda lo que ha pasado. Entonces una parte de la película va del final al inicio. Y tenemos otra secuencia de flashbacks en blanco y negro, para hacer una diferencia de tiempos, que ya van en línea cronológica hasta al inicio de la primera secuencia de la película. Para que ya podamos llegar a ver lo que ha pasado. Pero eso no fue toda su carrera cinematográfica. Luego hizo una película de superhéroes, la de Batman, de Dark Knight, y ya se fue posicionando poco a poco como un buen director. Aunque no tenga ningún Oscar... él tiene un Oscar ganado. Él sí tiene varios actores como Leonardo DiCaprio, también otra película ya de la cultura pop como es Inception. Y Interstellar. Realmente es un director que a mí me gusta, algunas de sus películas, otras ya me parecen demasiado... intentando hacer algo más artístico, más metafísico, que ya se perdió un poquito como el ritmo y la sustancia que antes tenía. Yo creo que de las que mencionaste, que recuerde en este momento, Batman, gran fan, me pareció muy bueno el trabajo que hizo. La Interestelar, un poco complicada, me pareció. O sea, no es como, tienes como que ponerle mucha atención y entender bien qué está sucediendo. Y la de Inception, me pareció espectacular. Obviamente con ese final como que no sabemos qué pasó. Nadie ¿cierto? sabe qué pasa. Correcto. Porque uno la ve, La pero pensa. uno piensa, sí la entendí. O no. Igual, a mí me parece muy interesante porque el tema de él siempre ha sido como muy del tiempo, según lo que tengo yo como en la memoria. Siempre ha sido muy hacia esa idea de dos líneas temporales o dos mundos paralelos o dos puntos de encuentro distintos, dos cosas como que convergen y que tienen como que comparten de alguna forma la temporalidad. A mí eso me parece interesantísimo. Como en cada una de sus ideas me parece genial y me parece que es de esos directores que marcaron mucho la forma de hacer cine, en especial como cine de autor de los años 2000. No, con ellos sí no puedo decir nada. Que por eso marcó hito. Porque el primer momento fue una película independiente, ¿no? de un gran estudio de Hollywood. Uh-huh. Pero ya cuando hizo momento dijeron, queremos a este man con Claro. nosotros. Y yo creo que eso, o sea, muestra, o sea, él como uno de los directores que revolucionó ese mundo del cine. En los 2000 hubo un montón de cambios, o sea, nace la película, pues entre películas como que marcaron la historia del Señor de los Anillos, que cambia como los tiempos que se manejan en el cine, y también como esas grandes producciones. Ya cuando sale una película es un gran, o sea, por lo menos en la industria de Hollywood, ya es como un gran evento mundial, y todo el mundo está esperando, y todo el mundo sabe, y me parece muy interesante como todo cambia. Correcto, crea como cierta expectativa ya cuando vas a ver una película. Sí, eso es genial. Vale, Matías, gracias. Y pasando ahora como al tema de Colombia,
también en esta década tuvimos dos cosas importantes que fue yo creo que el proceso de paz y los falsos positivos. Vini, cuéntanos un poco más. Bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan de algo que para nosotros fue muy duro, y es que esta semana tuvimos la primera audiencia de la JEP para el macrocaso número 3, que es el caso de los falsos positivos. Este ha sido clasificado pues como un macrocaso porque hay al menos más de 6.000 víctimas reconocidas por la JEP, de las cuales pues se está investigando cada uno de sus casos, y tuvimos una primera audiencia en la cual varios de los miembros de la fuerza pública que estuvieron trabajando durante los años de entre 2002 y 2010 se presentaron frente a las víctimas a decirles, a reconocer lo que pasó, a decir la verdad. Entonces yo traje ese tema principalmente, creo que es un tema un poquito duro, pero quería traerlo pensando en que en 2008 algo que nos cambió la vida, el paradigma en Colombia fue la idea de la seguridad democrática. En el 2002 entonces llega al poder Álvaro Uribe Vélez. Nos guste o no nos guste, a mí no me interesa mucho meterme como en esos lares, pero entra en el poder Álvaro Uribe Vélez y con su llegada llega una política denominada como la seguridad democrática, que es una búsqueda de una seguridad para todo el mundo que se presente como de una forma importante, que sea diferente, que le dé paso a la gente, a la ciudadanía a ser más y más... a ser más libre de manejarse en su espacio, a tener como esta recuperación de los espacios y nuevamente como la recuperación del país. Es en esos mismos años en donde ocurre algo que es denominado como el auge de los falsos positivos, a pesar de que desde 1978 tenemos una serie como de reportes de ejecuciones extrajudiciales, porque finalmente lo que son los falsos positivos es ejecuciones extrajudiciales. En 2002 hacia 2008 empiezan a aparecer más estos casos. Si alguien nos escucha, tal vez, ¿qué es una ejecución extrajudicial? Un poco en bueno. palabras más comunes. Una ejecución extrajudicial es el nombre que se le pone a un asesinato de un civil no beligerante, es decir, que no hace parte de la guerra ni en el bando de los militares ni en el bando de la guerrilla. O sea, es una persona que no tiene nada que ver con la guerra, que es asesinada y se presenta como una baja en combate. Esto quiere decir una baja o una muerte que sucede mientras están en guerra o están en un combate armado entre el ejército o la fuerza pública y otra entidad, ya sea la guerrilla, un grupo insurgente, una banda criminal, o sea, otro bando. Esas bajas en combate en Colombia se llaman positivos. Cuando un militar termina un combate, llama a su brigada y dice como, acabamos de tener un combate con no sé qué frente de la guerrilla y tuvimos 14 positivos, es decir, guerrilleros que fueron asesinados durante ese combate. En 2008, de repente se empiezan a dar cuenta, en el marco de los 50 años del conflicto armado interno que teníamos contra las FARC en ese momento, de que desaparecen 19 niños, niños no, son 19 pelados de Soacha, y son encontrados días después en un municipio de Santander, en el municipio de... se me fue el nombre, pero en el departamento de Santander, yo no sé si ustedes saben, pero Soacha y Santander quedan como de una punta para la otra del país, y básicamente son encontrados como de un día para otro, se encuentran asesinados, y se les dice a sus familias que esos jóvenes fueron asesinados durante un combate en la zona de Soacha, en la zona de Santander, y que ellos eran parte de la guerrilla, por lo tanto es una muerte legítima, pues, y que no se les va a reconocer pues nada por haber sido asesinados. Y ese no es como el primer caso que sale, después empieza a repetirse este mismo modus operandi se empieza a repetir en Antioquia, en Santander, en más municipios de Cundinamarca, se empieza a repetir en la zona de Putumayo. Empezamos a ver 10 departamentos principales que empezaron a tener ese mismo comportamiento. Jóvenes que desaparecían y que a los 3-4 días eran encontrados en zonas remotas del país con uniformes de guerrilleros. Y esto es importante porque
Los implicados hasta ahora para esto son pues el presidente Álvaro Uribe Vélez, que fue el presidente a cargo de la fuerza pública durante ese tiempo, ministros como Camilo Ospina y Juan Manuel Santos, que también es expresidente de Colombia, los generales Rodolfo Palomino y Mario Montoya, que fueron, y Nicasio Martínez Espinel, que también fueron judicializados por están en ese momento como en ese proceso judicial por esto, y otros como el teniente Juan Esteban Muñoz, que fue también, que es muy reconocido y se ha vuelto muy famoso porque lo agarraron en el aeropuerto de Dorados mientras volvía de unas vacaciones en Estados Unidos, y se volvió una noticia pues que tomó bastante furor. Pues se los traigo porque para nosotros esto fue algo que trastornó nuestra historia y que pues nos hizo parar un momento a darnos cuenta de que a lo mejor la guerra no estaba, o esa idea de la seguridad democrática en donde los resultados eran lo más importante, no era la mejor opción. Fue muy sonado en ese momento escándalos como por ejemplo este chico que fue encontrado, que era una persona que tenía una discapacidad en las piernas, no podía caminar, tenía una discapacidad en las manos que no le permitía coger cosas. E igualmente pues cuando lo encontraron con un fusil en la mano y con un traje de guerrillero, pues. Yo creo que el tema de los falsos positivos, pues bueno, sí, nació en los 2000, pero es algo que aún hoy en día sigue bastante, y pues digamos que en cifras tenemos 6.402 más o menos falsos positivos, y es algo pues impactante, ¿no? Uno dice, increíble que estén haciendo esto, ya sea para justificar que no, el mandato de esta persona fue el mejor, o que se acabó con muchos paramilitares, pues fue como grave. Creo que me parece, pues según lo que nos comentabas, Viniera, pues el presidente Juan Manuel Santos está implicado en estos casos. Claro, porque él era ministro de Defensa y la orden venía del presidente. El presidente Álvaro Uribe Vélez, según se entiende, pidió que se dieran más resultados, que vieran resultados más contundentes sobre la guerra, que sí se le pudiera mostrar a la gente. Esto finalmente es una campaña, esto es como un marketing. Entonces te están diciendo como, hey, no tenemos una cifra suficientemente alta como para que sea confiable el tema de que sí estamos trayendo seguridad a los pueblos. Entonces le dice al ministro de Defensa como, hagamos algo, y el ministro de Defensa entonces dice, bueno, vamos a hacer algo, y comparte la orden con el comandante en ese momento, con el general del ejército, para que tome esas decisiones. Entiendo, pero me parece súper aberrante el hecho de que creo que Juan Manuel Santos tiene un premio Nobel de Paz. Sí, tiene un Nobel de Paz por el proceso de paz con las FARC, precisamente. Me parece totalmente contradictorio el hecho de que alguien que está implicado en casos tan horribles tenga un premio tan prestigioso. O sea, me parece aberrante, realmente. Sí, fue bastante doloroso porque yo no sé si ustedes sabían que él también se presentó frente a la JEP. Él se presentó y fue escuchar, por ejemplo, la audiencia de él es muy interesante porque él dice, en ese momento, yo sencillamente compartí una orden que a mí me había dado alguien. Y es muy difícil porque igualmente yo tomé decisiones que mataron a gente, pero yo no fui tampoco la cara que tomó esas represalias, porque al final, pues, quedaron en las manos del ejército y quedaron en manos de otras personas, pero los ministros de defensa ni sonaban. Entiendo, pues eso suena a un conflicto moral muy horrible. Es bastante complejo. Claro. Bueno, pues esperemos que este tema como que se solucione algún día, ¿no? Porque creo que es algo que sigue y sigue y sigue, y no se han encontrado, pues no se han unido, digamos, las piezas para dar como un veredicto final, ¿cierto, Vini? No, hasta ahora no. Igualmente, creo yo que lo más importante sobre eso es entender que Colombia en ese momento no está buscando culpables, más que nada. Lo que está buscando es darle verdad a las víctimas, darles reconocimiento, porque el problema de los falsos positivos es que le quitaron la identidad a esas personas y les quitaron esa buena fe con la cual nosotros creíamos que eran buenas personas, se las quitaron porque los hicieron pasar por criminales. Y la idea es que los procesos de paz actuales no busquen un culpable final y no busquen que esa persona tenga que pagar 100.000 años de cárcel, sino que lo que están buscando es darle la verdad a las víctimas y darle un reconocimiento a esas personas de que lo que dijeron de ellos no fue verdad, que ellos tienen derecho a ser reconocidos como personas partes de Colombia y que son reconocidos también como víctimas del conflicto armado, más no como criminales únicamente. Vale, yo creo que entonces ya que hablaste también de paz, ¿cómo es? Proceso de paz. Ya que hablaste del proceso de paz,
También en este momento están hablando los militares, creo que en estos días ¿Sí? están hablando los militares ante la JEP y ante las familias de las víctimas para aclarar bien el tema. Sí, fue bastante bonito porque escuchar la audiencia, bueno, no bonito, fue bastante duro escuchar a esas audiencias porque fueron generales que fueron capturados, generales que han sido destituidos de sus cargos, que se pararon frente a las familias, por ejemplo a la Mafapo, que es una corporación de madres de falsos positivos, se pararon al frente a decirle: yo hice pasar a su hijo por un guerrillero por unas vacaciones. Yo lo único yo maté a tantas personas con tal de poderle dar un regalo de Navidad a mis hijas. Yo solamente quería que mi general dejara de gritarnos todo el día y que nos hiciera sentir como inútiles, e hicimos lo que pudimos para darle resultados. No, sin duda, declaraciones muy fuertes, Vini. Fue bastante duro escuchar como, por ejemplo, uno de los... toda una brigada entera, que una brigada puede tener entre 40 y 50 personas dentro de su espacio, fue destituida porque no quisieron cometer falsos positivos. O sea, y escuchar esas historias creo que es bastante importante para nosotros para poder entender qué fue lo que pasó y no repetirlo, que es lo principal de todo este tema del proceso de paz. Correcto. Vini, muchas gracias. Siguiendo por el tema de Colombia, también tuvimos la ley del cine del 2003 y pues las repercusiones que esta generó en el cine colombiano. Caro. Bueno, pues les cuento que la ley 814 del 2000, les cuento que la ley 814 del año 2003, perdón, Segundo. favoreció, a ver, Todo eso bien. epa. Que se caen, no puedo entender, pero ya. Ahí. Ahí sí. Listo. Entonces les cuento que durante el año 2003 se aprobó en plenaria del Senado la ley 814, la cual buscaba favorecer el cine a través de la inyección de recursos económicos a través del ingreso a las salas. Es decir, para este año pues sabemos que fueron muchos los clásicos del cine, por ejemplo, durante la última década del 2000 y la última década de los 90 y durante el 2000 llegaron a Colombia películas pues de Hollywood que estuvieron en gran acogida, también llegaron producciones de Europa, pero en Colombia se buscaba que después de todos los premios que se habían obtenido en los Oscar, en los Cannes, con la participación de películas como La Vendedora de Rosas, también como La Estrategia del Caracol y otras nominaciones que se fueron dando a nivel internacional, que el cine colombiano tuviera mayor acogida y que los productores y directores buscaran también la producción de largometrajes que pudiesen ser exportados a otros países. Así fue como directores como Luis Ospina, Harold Trompetero, Ciro Durán, también el mismo Víctor Gaviria, pudiesen obtener de las entradas de cine un recurso para poder producir sus propias películas. Por ejemplo, en la actualidad vemos que el cine colombiano ha tenido unos cambios en comparación con lo que ocurrió durante la década de los 80s y los 90s, donde las producciones eran más que todo de tinte social, más privilegiando pues el tema del narcotráfico que estaba en boga, el tema de los carteles, pues Correcto. digamos que nos hizo promocionar a nivel internacional, y aún en las grandes plataformas como Netflix, como HBO, como etcétera, nos siguen reconociendo y nos hemos ganado fama a nivel cine colombiano por estas producciones. Pues no es gratuito que un Sin Tetas No Hay Paraíso, que un Paraíso Travel sean tan mencionadas, aunque digamos que La Vendedora de Rosas también marca un precedente en cuanto al consumo del cine, pero estos productores y directores empezaron a hacer exploraciones no solo desde el tema social, sino que también le apostaron incluso al tema cómico, al tema del humor y también al tema de las películas de terror. Por ejemplo, en el 2006 fue cuando la actriz Juliette Restrepo logró catapultarse pues a la pantalla chica y a la pantalla grande a través de producciones como Al Final del Espectro. Este fue su primer acercamiento al cine colombiano, ya después da este paso a la televisión y pues ahora actualmente se encuentra en Hollywood haciendo otro tipo de producciones, pero
es importante esto porque, claro, o sea, un director como Harold Trompetero empieza a crear sus producciones con humor, con comedia. Por ejemplo, salen producciones como El Carro, Calibre 35, Los Niños Invisibles, que entre el 2000 y el 2005 marcaron un precedente. La misma producción de Rosario Tijeras, que logró incluso ser interpretada en otros países. O pues aquí también hay que hacer una unión, porque como tal el cine colombiano no estuvo desligado del mismo tema de la televisión, sino que hasta las novelas marcaron un gran salto a la fama. O sea, Caracol y RCN llevaron a cabo un esfuerzo arduo por tratar de llevar esas producciones a otros países, porque antes las producciones eran más de consumo nacional, y ya cuando se da toda esta revolución, incluso los académicos denominan esta época de los 2000 como el gran renacimiento del cine. Y en temas de televisión, pues vemos que Caracol y RCN, quien eran las grandes productoras de la época, también le empiezan a invertir recursos. El mismo Dago García, que es más que todo productor, digamos que hacía sus películas de corta factura, como los paseos que sacó y que han sido tan polémicos y incluso criticados por muchos. Hay mucha gente que dice, no, es que a mí no me gusta el cine colombiano porque creen que el cine colombiano es sinónimo de Dago García con sus paseos. Ay, no más. Pero No sé sí, cuántos van. es algo Vamos bastante en la curioso. séptima, ¿no? Sí, como Y, 6-7. de hecho, con El Paseo fue una de las películas que tuvo una mayor taquilla. Entonces ahí estamos como en ese dilema de cuál, o sea, porque claro, las personas, los intelectuales, los académicos, siempre van a criticar este tipo de producciones por por el poco contexto que tienen, porque claro, lo que buscan es entretener más que buscar crear un contexto o dar una explicación o llevar a cabo una enseñanza. Pero estas producciones, o sea, la taquilla que se cobra por estas producciones han permitido que se saquen producciones como El Abrazo de la Serpiente, que ganó un Oscar, que nos llevó pues a la crítica internacional, que permitió que un país como Colombia, que es el tercero a nivel latinoamericano en cuanto a producciones, se da a conocer. Creo que está después de México y Argentina, que han favorecido mucho más el tema del cine. Y claro, ellos tienen ya actualmente producciones mucho más intelectuales, pues crean otro tipo de temáticas, pero en Colombia estamos haciendo estas exploraciones. En el tema del cortometraje también nos hemos impulsado bastante. No es para nada gratuito que universidades como la Universidad de Medellín, como el Politécnico Jaime Sasa David, la misma Universidad de Antioquia, la Javeriana, los Andes, le apuesten, bueno, los Andes no tanto porque creo que no tienen comunicación audiovisual o cine, pero en Bogotá hay una gran lucha por esto y hay muy buenos actores que se prestan para este tipo de producciones. Lastimosamente, en un país como Colombia, incluso se han formado sindicatos de actores porque digamos que se desligan de los actores que hay en las provincias. Ese es un término que se usa mucho en el cine y en la televisión, y esto quiere decir todo aquel actor que no se formó o que no nació en Bogotá. Entonces, aunque necesiten una producción donde son paisas, casi siempre a los paisas nos usan para, lastimosamente, películas de narcotráfico, siempre usan actores bogotanos usando el acento. Exacto. Y uno dice, ¿pero por qué? O sea, aquí tendrían más facilidades en cuanto a los costos, porque no tendrían que traer los actores, no tendrían que transportarlos, ellos ya tendrían la casa acá, simplemente sería pagarles. Pero aún así lo siguen haciendo, creo yo, y según se ha dicho, por el gran reconocimiento y la fama que estos han logrado obtener, porque claro, como ellos siempre son los que marcan estas apariciones en las novelas y películas, ya la teleaudiencia se ha consolidado pues con estos actores, ya tienen una gran fanática, entonces dicen, no, pues los actores paisas apenas como que se están dando a conocer y no les permiten tampoco este proceso. Por eso muchos paisas tienen que irse a Bogotá, abandonar todo aquí en la ciudad y empezar a marcar
pues empezar a marcar su carrera a partir incluso de explotación, porque claro, les toca empezar por comerciales y ellos ya con una carrera en arte dramático, con estudios en cine y no los dejan ni siquiera darse a conocer. Algo que mencionabas, Caro, era como la entrada de RCN y de Caracol, pero no entendí muy bien, o sea, ¿entraban como agentes productores de películas? Así es. Vemos que hay unas grandes productoras pues a nivel aquí Colombia, como Fox Latinoamérica, como, bueno, Caracol también tiene su casa productora, pero más vinculada con el tema de Dago García. Ah, ok. Y la inversión que estos obtienen tanto de la visualización como de los patrocinios, como de las entradas a cine, esto es lo que permite que se den estas otras producciones de gran factura, como es El abrazo de la serpiente. Por ejemplo, en la actualidad estamos estrenando la película Amparo, que es de Paisas, de Simón Mesa, por ejemplo, y este tipo de directores que le han venido apostando a estas temáticas, pues últimamente han dado mucho de qué hablar. Digamos, Víctor Gaviria revolucionó de gran forma el cine colombiano, no por el cambio en temática, sino por el cambio en la contratación de los actores. O sea, no contrataba actores profesionales, esto también es criticado incluso en el cine, sino actores naturales. ¿Qué quiere decir el término actor natural? Que son personas que son contratadas porque dentro de la película se va a hablar de cierto oficio y estas personas de forma natural pueden realizar esas acciones, o sea que les sale más desde lo que saben hacer y no desde una preparación previa o no porque entran en un personaje. Digamos que con Víctor, pues justamente por eso es alabado, pero también por eso es criticado. Hay personas, pues más que todo de la industria de la actuación, que dicen, o sea, es que uno estudió 10 años, pues si es en la Universidad de Antioquia, sabes que los 5 años se convierten en el doble. Entonces, uno estudió 10 años, una carrera de arte dramático que es bien exigente, es la única en la ciudad, pues se han formado talleres adicionales en escuelas de arte, pero no dan la talla con lo que es arte dramático y aún así nos dejan pues como a la que sea, no nos contratan en muchas producciones porque dicen que estamos sobreevaluados o porque somos más actores de teatro, aún estando preparados para actuar en esas producciones, o incluso en escuelas técnicas como Efraín Arce Aragón, que también tiene una formación a nivel de televisión, pero bueno, es bueno recordar como estos antecedentes del cine y saber que en la actualidad, cada vez que se acude a una sala, el precio, por ejemplo, de la comida, pues cuando vas a ingresar, uno siempre dice como, Dios mío, pero ¿por qué es tan caro? O la entrada de cine, que incluso Colombia tiene una de las entradas de cine más baratas del continente, pero todo este pago de las boletas, de las crispetas, son las que permiten que en Colombia universitarios, ya personas profesionales del cine y de la televisión puedan crear grandes producciones que nos lleven a ganar fama a nivel internacional. Caro, muchísimas gracias. La verdad no tenía ni idea de esta ley, ni pues todo lo que ha promovido. Vayan a cine. Perfecto, Caro, muchas gracias. Y pasando un poco más al contexto internacional, también en esta década de los 2000 tuvimos algunos desastres naturales importantes y una cosa que suena mucho hoy en día y es el Bitcoin. Majo, cuéntanos un poco más. Yo creo que estas miradas al pasado hacen que uno se dé cuenta de todo lo que, bueno, digamos en ciertos términos, la humanidad ha tenido que sobrevivir. Estamos en un momento pandémico muy fuerte en donde sentimos que, pues yo creo que muchas personas han sentido que es como el fin del mundo, como que de alguna manera no sabemos cómo vamos a terminar de salir de esta pandemia. Pero uno va y mira al pasado y ve, por ejemplo, estos desastres naturales que me parecen muy impactantes y ve lo que la humanidad ha podido, pues de lo que se ha podido componer. Por ejemplo, hubo un terremoto y tsunami de grado 9.3 en Indonesia en el 2004 que acabó con demasiadas costas de este continente. Murieron cerca como de 228.000 personas. Y es una cosa sorprendente. Es decir,
Luego en el 2005, el huracán Katrina, que yo creo que todos lo hemos escuchado, y es como recordar esos momentos y decir, pues se logró sobrevivir o se logró como humanidad superar ese momento y qué herramientas se han desarrollado para que en este momento funcionen para sobrellevar una crisis. Obviamente, pues nos tocó una de las crisis más duras, pero yo creo que el ser humano es muy resiliente. Y pues no solo eso, o sea, incluso en términos de tecnología, que el 2000 nos trajo tantas cosas, también hubo un virus que se llamaba I Love You. Y me parece muy loco, pues que ahora pensando en virus, era como 1 millón de computadoras se dañaron por esto. Y era muy loco porque era como que te llegaba un correo y decía I love you y pues no se sabía de quién era, pero pues ese asunto pues uno hace como, ¿qué es esto? Lo voy a abrir y te dañaba como todo el computador, cogía tu lista de contactos y le reenviaba a tus contactos el virus. Y entonces a mí me llega un correo, no sé, de Pipe, diciéndome eso y yo pues, lo tengo que abrir. Lo están declarando. Yo digo, lo tengo que abrir y lo abro y adiós computadora, a la CIA y a todas esas organizaciones pues como internacionales les tocó cerrar para que pues este virus no se les metiera como en toda esa información tan importante que tenían. Y no, recordemos también la gripa porcina y como muchas enfermedades que a lo largo también de diferentes décadas, obviamente, cada década ha traído lo suyo, pero que han servido para desarrollar sistemas de vacunación que ahora hicieron que pudiéramos desarrollar una vacuna tan rápido. Vale, creo que Vini nos va a aportar ahí un poco. Quiero hacer una pequeña relación y es que recordemos que la gripa porcina nos trajo una maravillosa, o sea, fue maravilloso el momento en el que sale en televisión nacional el ministro de Salud poniéndose un tapabocas al revés. Por favor, alguien. Correcto. Por favor. El meme que volvió en 2021. Recordemos ese momento maravilloso y solamente pensemos que fue producto de la maravillosa década de los 2000. No. Ay, no, definitivamente en los 2000 nos trajeron demasiadas cosas. Y pues digamos, entre otras noticias que encontré es que el Bitcoin nació en el 2009. Yo no tenía idea y pensar que ahora es una moneda tan oficial, o sea, como en El Salvador, en el 2021, pues hace un añito nada más, lo declararon moneda oficial. O sea, es el único país en donde lo han declarado moneda oficial. Entonces es una locura, o sea, allá En shock. en El Salvador. Entonces pensar como esto lleva ya, ¿qué? 12 años circulando y ha tomado todo este poder y todo este crecimiento y ver de dónde nació, probablemente Sí. la persona que tuvo esta idea era como, pues lo consideraban un loco, pues, o Un pelado un ahí. visionario, pues, que nadie yo creo que sí dimensionó el impacto que se iba a tener y yo creo que ahora aún no podemos dimensionar el impacto que va a tener porque es una moneda digital, pues, que, digamos, toma demasiados recursos que a ciertas personas les preocupa como el impacto en el medio ambiente, hay personas que no saben lo que le puede hacer a la economía. Ve, Matías. Sí. Y no, y también que ya te surgieron alternativas. Yo, al menos en mi opinión personal, Ujú. con todo el Bitcoin, yo oficialmente lo odio. El Ethereum, todo relacionado con las criptomonedas, para mí es traer más especulación a un mercado que no hay capital donde sostenerlo. Ujú. Y es un poquito temas también turbios que han pasado con las monedas virtuales. Como el Bitcoin al comienzo, tampoco he investigado demasiado cómo surgió, por qué razón, pero como casos últimos, como los NFTs, Ujú. esa burbuja que ya está a punto de estallar o ya estalló, ya cayeron todos los precios, los valores de los mismos. Y también como trata de dinero, como qué pasó con las obras de arte, que pintaban algo y decían, esto es pinto, pero los millonarios lo usaban para mandarse los impuestos, para evitarlos. Gilmar. Ok, yo quería hacer un aporte con respecto a lo el minado de criptomonedas. El minado de criptomonedas, de hecho, es bastante complejo en cuanto a consumo de recursos, ya que pues la computación en este momento ha ido trabajando y ha ido creciendo mucho, pero estamos en un límite. No sé si ustedes saben de que la escasez de microprocesadores que existe en este momento, que es Sí. totalmente Correcto. una locura. O sea, por eso los precios de las computadoras empiezan a subir tanto y Digamos, cada vez todo lo electrónico todo lo está. electrónico está No compre carísimo. computadores, por favor, está terrible la cosa. Exacto. Pero yo pienso que es difícil poder trabajar con estas criptomonedas, pero realmente es
algo que es necesario porque estas monedas están siendo medios de pago muchísimo más sencillos, son más eficientes y le permiten a la gente como digamos evitar ciertos alzas en impuestos enormes que existen en muchísimos países. Entonces, pues, Puedo dar un mini dato curioso. Dale. ¿Ustedes sabían que durante el 2000 precisamente con el auge de la Bitcoin empezaron empezaron a aparecer llegó una persona y compró una cantidad de Bitcoins que en ese momento eran carísimas y la gente le dijo, ¿cómo sé por qué compra eso? No sé qué. Y el man se fue de vacaciones y se murió en el viaje. Resulta, acontece que eso subió de precio, o sea, la Bitcoin Ujú. subió de precio con el tiempo y nadie sabe cuál es la contraseña de la billetera virtual de él. Pucha, no. Tiene por lo menos $3 millones en ese momento en esa billetera electrónica y nadie sabe cómo entrar ahí. Y no van a hay poder. una historia, Es una plata Vamos a perdida. ver. hay una historia nadie sabe relacionada cómo con eso entrar. también, que era un empresario que tenía también criptomonedas, pero o sea, tenía criptomonedas de un montón de personas. Ajá. Y el man también se fue a una isla y se murió dentro de la isla. Y él era la única persona Que se sabía la contraseña. que sabía la contraseña de todo ese dinero. Y ahí hay muchísimos más millones de dólares. Hay en otra eso. historia Es una cosa muy, de locos. muy fuerte que era un man que tenía como 10.000 bitcoins y dijo, bueno, pues esto para qué, parce, o sea, y lo vendió, compró una pizza con eso. Yo creo que en este momento, Sí, eso es uno de los memes más famosos, que O sea- compró una pizza por, no sé, 1.000 bitcoins. ajá, una cosa Ay, loca. no. Y es como que yo creo que ese man todavía no puede dormir. Que no podría dormir, o sea, cada día me levantaría como... Podría ser rico. Sí, yo sí creo, ¿no? Y el tema de los bitcoins es bastante amplio, sabemos, y aquí nos vamos a quedar hablando todo el día. Yo estoy, digamos que a favor y en contra, obviamente tiene sus pros y sus contras, pero sí me parece que es el camino, sí me parece que es como hacia donde vamos a terminar. Y, bueno, ya que hablabas de tecnología, pillé esto también. En el 2001, más específicamente, el 23 de octubre, un man decía, 1.000 canciones en tu bolsillo, y era una frase con la que estaba vendiendo el iPod. Entonces, básicamente, Apple, que en ese entonces era una compañía no tan conocida como ahora, porque simplemente se dedicaba a vender computadores portátiles y computadores de escritorio, quería entrar en el mundo de la música. Y entonces, digamos que lo que analizaba de ese entonces es que teníamos dos cosas, los Discman y los Walkman. Sí. Música que podías reproducir en un cassette o en un CD. Y Apple dijo, oiga hermano, pero usted puede llevar un CD que solo tiene 15 canciones, no tiene más, o puede llevar un cassette que también tiene cierto número de canciones. Y entonces dijo, no, yo voy a crear un dispositivo pequeño, más portátil, donde usted no va a tener 1, 2, 3, 4 CDs, sino 1.000 canciones. Entonces empezó como esta revolución y empezó a entrar al mercado con, digamos, 4 dispositivos, que fue el iPod Classic, que luego pasó a un iPod Mini. Luego lanzó un iPod Shuffle, que si alguno lo conoció era una cosa súper, súper pequeña que no Como tenía de ni 2 botones. centímetros. Era así, solo tenía los botones, estaban como en los audífonos. Luego pasó por el iPod Nano. Y el último y uno de sus más, digamos, de sus más emblemáticos fue el iPod Touch, que aún se vende hoy en día, es el único que aún se puede comprar, digamos. Pero bueno, ¿qué pasó además de esto? Apple también, digamos que se unió el iPod con un producto que él tenía ya, y era la iTunes Store. Y básicamente promovió más la compra de la música online y dio como un paso a lo que hoy conocemos como el streaming, hablando un poco en esa parte. ¿Por qué? Porque en ese entonces, no sé si alguno sabe qué es Napster. Bueno, Napster era un programa en el que tú intercambiabas archivos, generalmente música, pero era de manera ilegal. Entonces la piratería se estaba comiendo la industria de la música. Nadie estaba comprando música porque la puedes conseguir por Napster. Pero cuando nació el iPod, tenías acceso a iTunes. Y en iTunes era donde tenías como toda tu biblioteca original. Y eso sí promovió como que la gente empezara a comprar música, empezara a comprar álbumes. Y empezó como a recuperar la fuerza de la industria ahí un poco, digamos. Igualmente Apple es como súper... O sea, ellos son los mayores en contra de la piratería, son con los Sí. que más han trabajado como en contra de eso, porque yo recuerdo que era muy muy común que la persona que tuviera un producto de Apple era inmediatamente que te decía como no, es que yo tengo que comprar todo, y actualmente incluso todavía es como Actualmente sigue siendo así. yo puedo descargar en mi Android, yo pues
yo no voy a decir que yo hago eso, o sea, me han contado por ahí, he escuchado por ahí que uno puede descargar APKs para piratear algunas Aplicaciones. aplicaciones, pues pero me han contado, yo nunca he estado ahí, yo no sé, no tengo constancia de esto. No, pero sí, digamos que bueno, En cambio Apple no deja, o sea, Apple es traumatizante con ese tema. Gilmar. Bueno, quería dar pues un aporte con respecto a eso, sobre pues un poco sobre la historia de Napster en ese momento, cuando se empezó el auge de Napster y que todos estaban descargando música ilegal. Muchos de los artistas más grandes en ese momento tuvieron ciertos encontronazos y Obviamente. se fueron por acuerdos legales. Por ejemplo, no sé si conocen al baterista de Metallica, Lars Ulrich, que en parte se ganó un odio tremendo en esa época por eso, porque decían que pues él estaba forrado en plata, literal, tenía muchísimo dinero, y en el momento en el que él decidió demandar a Napster, pues sí, digamos que fue una de las cosas que más hizo que Metallica en este momento sea muy odiada por mucha gente. Pues quería decir aporte con respecto a eso. No, perfecto. Gracias. Pero bueno, les recapitulo entonces lo que pasó con el iPod. Fue que al principio no tuvo mucha acogida, tuvo obviamente muchas quejas porque era muy caro y tenía problemas. Después, solo era compatible con los que tuvieran Macs en ese entonces, que tuvieran computadores. Los de Windows no. Y pues ese era un mercado muy pequeño porque digamos que en ese entonces era el 4% de todos los sistemas operativos. Ya por allá con el 2004 fue cuando rompieron en ventas, cuando lanzaron otro iPod que ya era compatible con Windows. Y bueno, este producto lo fueron mejorando, le metieron pantalla color, ya después tú podías ver películas, podías ver fotos, podías ver programas. Y digamos que al final ya lo que tenemos hoy en día es un iPod con cámaras también obviamente y con capacidades máximo de 256. Obviamente recuerden que el primero que salió fue con 4 gigas. Pues uno dice hoy en día 4 gigas no es nada, ¿no? Pero esa fue como una de las grandes cosas que dio paso a los dispositivos que tenemos hoy móviles como el iPhone, a plataformas como el streaming, por lo que les comenté de iTunes, y obviamente a los podcasts, cómo no. Pero ya que también estamos en esta línea de la tecnología, otro tema importante es el lanzamiento del PlayStation 2 por allá, por parte de una empresa japonesa llamada Sony, y ya Gilman nos contará un poco más. Bueno, hablando un poquito sobre esta consola que marcó un antes y un después en la evolución de las consolas como tal y la importancia que tenían en ese momento. Pues digamos que el PlayStation 1 en su momento fue muy importante, pero pues cuando salió el PlayStation 1 más o menos en la década de los 90, a principios de los 90, Sony dijo, bueno, ¿cómo vamos a superar esta consola que fue un éxito rotundo del Play 1? Bueno, entonces en 1999, justo a principios de la década de los 2000, bueno, a finales de los 90, sale el PlayStation 2. ¿Qué tenía diferente esta consola? Esta consola era supremamente potente en cuanto a lo que se veía en esa época. Sus más grandes competidores en ese momento eran el Nintendo y Sega, que eran los dos competidores que más acá. Correcto. Nintendo, Sega, y también Microsoft con el Xbox, con su el primero, sí, el negro, el grandote. Exacto, el grandote. En ese momento, cuando sale el PlayStation 2, digamos que gana en su competencia por la cantidad de juegos que tenía en su plataforma. Okay. Eran una cantidad de 3.870 juegos. Miren la cantidad de juegos que tenía en ese momento. ¿Cuántas horas de juego tenías ahí? Exacto, era increíble. Digamos que pues la expansión de memoria también. Tenía... O sea, era tan versátil que podías ver películas dentro del PlayStation 2. Creo que también fue como la introducción de el videojuego online. Sí, de hecho tenía detrás de él un puerto de Ethernet que permitía conectarte online y pues obviamente expandió muchísimo los modos multijugador. Y llegó LOL. Creo que nadie niega pues la importancia del PlayStation 2. En el año 2004 sale la versión Slim del Play 2, que es, digamos, la que todos conocemos, que es la versión delgadita, que es negrita. La chiquita, esa versión sale en el año 2004. Es la consola con más años en duración en ventas, 13 años en concreto, o sea, 13 años vendiéndose de manera oficial, desde el 2000, pues 99-2000 hasta el 2013. Bueno, entonces quiero hacerles una pregunta a cada uno de ustedes y a cada uno de los que nos están escuchando. Digamos, ¿cuáles son los juegos que ustedes recuerdan que les marcó su infancia? Mario Bros. Mario. San Andreas. Pero Okay. es que
De Play, Yo tengo de Play 2. problemas, que a mí me tocó esto nuevamente, me contaron, yo nunca pasé por ahí, que vendían esas consolas que eran piratas y que tenían, que la tenían piratería. literal, o sea, me contaron, yo nunca pasé por allá, yo no apoyo la piratería acústica, no apoyo la piratería, que pirateaban y literalmente tenía ese jueguito y el jueguito de las bombas. Y eran como, decía como 100 juegos en tu consola, pero era básicamente esos dos juegos que se repetían. Entonces yo toda mi infancia jugué Mario Bros. Ok, no, pues sí, todos llegamos a jugar esa consola pirata, un poquito. Matías. Mati, Yo cuéntanos. tengo un juego muy masculino, así, de hombres, que se llama Flower, que era de mover un petalito de la Play 3. Fue el primer juego que yo tengo memoria de verlo jugarlo y terminarlo. En mi caso, yo no tuve Play 2, tuve Xbox, pero de Play 2, de mis amigos que tenían, jugué mucho Gran Turismo. Uf, Gran Turismo era Fue, una sí, juegazo, es juegazo. El 5, la versión 5. Creo que salió en ese entonces, no Salió- recuerdo si era el 5. Sí, la 5. Pues yo la que recuerdo jugar mucho fue la 5. Uf, espectacular. Juego de carreras espectacular. Correcto. Uy, yo ¿Qué más? recuerdo que todos mis amigos estaban muy obsesionados con GTA y con Call of Duty. Me acuerdo que me invitaban a jugar y pues mataba al personaje en momentos donde no sabían que el personaje podía morir. y, Es un también, descubrimiento. y también los jueguitos pues como de carritos. Siempre me terminaban en contravía. O sea, no... Me acuerdo mucho de esos, pero siempre fue súper mala jugando. Ah, bueno, me acuerdo que al final de los 2000 jugaba mucho FIFA, sí. Sí, el FIFA es espectacular. Pues yo... No sé qué versión, pero jugaba mucho hay- FIFA. digamos que los juegos, pues como bien lo mencionabas, el juego más vendido en la historia de PlayStation 2, creo que en general es el GTA, el San Andreas. Sí. La versión San Andreas es el Un juego éxito. legendario. Es un juego es mítico, de culto, es Correcto. espectacular. Sí. Y pues digamos que también es uno de mis juegos favoritos. Llegué a jugar el Guitar Hero 3, que digamos es el otro juego más legendario que Ay, se me que conozco. encantaba. O sea, es brutal. Es brutal. La banda sonora de ese juego es Sí. espectacular. Perfecto, no, Y- Gilmar. Pues y comentando también un poquito sobre que pues quería como hacer la transición entre FIFA, que es como el juego más mítico también del Play 2, que es van a una peluquería y están jugando FIFA y PES. Quería hablar también un poquito sobre algo que marcó mucho el deporte en ese momento, que fue el Mundial de Corea y Japón 2002. Ok. Ok, quería hablar un poquito sobre eso porque fue un mundial muy polémico. Muy Eso. raro, fue muy ra- raro. Exacto, fue muy, muy raro. Digamos que sucesos muy interesantes en esa época digamos que sucesos muy interesantes en esa época fueron pues, Felipe me asustas, te lo juro. Te juro que me asustas. Disculpa, tuve que cortar, perdón. Sí, sí. Pucha. Dale. Listo. Bueno, ¿será el último tema, sí o qué? Ya, sí. Ok, pues si quería hablar por fútbol para no dejar las preguntas. No, si quiere cortamos acá y ya. Sí, yo creo. Cortamos acá. Ah, listo. Cortamos, Entonces- ah, Bueno, bueno. pues, qué bueno, pena. bueno. No, esperen. Bueno, Gilmar, gracias. Sí, chao. Ya. Bueno, Gilmar, gracias. No, interesante el tema del Play 2, sin duda una consola emblemática, ¿cierto? Para todos los gamers. El día de hoy nos acompañó María José, Gilmar Chaverra, Vini Osorio, Matías Ortiz, Carolina Mejía y quien les habla, Felipe Caro. Esto fue Pille Esto, un podcast del Semillero Acústica de la Universidad de AFIT, y nos pillamos en un próximo episodio, ya sea por YouTube que nos pueden ver o si nos escuchan en Spotify y en Apple Podcast.